Bien, pues continuamos aquí en su programa Enfoque Ciudadano, hoy con el tema la pobreza. Y vamos directamente a hacer la primera pregunta, a hacer el primer comentario sobre lo que vimos, las estadísticas de Coneval. ¿Qué significa esto de Coneval? Coneval es el Consejo Nacional de Evaluación. Es un organismo de ley, reconocido en la Ley General de Desarrollo Social, y que es la instancia oficial que mide la pobreza, que evalúa los programas sociales y que supervisa la eficacia, la eficiencia que los programas están teniendo en lo federal. Esta instancia está conformada por académicos, gente conocedora del tema, no es una instancia de gobierno, es una instancia ciudadana y que es pues la acreditada oficialmente para estas actividades. Claro, y hace poco tuvimos los datos, los resultados de la investigación que cada 2 años se realiza. ¿Qué tan confiables son estos datos? Porque de alguna manera alguien puede decir, no, pues son presentados por el gobierno, pueden ser sesgados, pueden ser manipulados. ¿Qué tan confiable es esta estadística? Yo creo que son confiables. No es una instancia de gobierno, repito, no están presentados por el gobierno. El Coneval es una instancia independiente, ciudadana. La misma forma de elegir el Coneval es una forma que escapa a la actividad del gobierno para elegir a sus integrantes. Estos datos que presentan, ahí esto es algo que hay que hacer una clarificación, no son producto de un censo, son una encuesta, y como encuesta que es, pues está sujeta a un pequeño margen de error, que ese podría ser la variación que pueda tener. Pero en general es un instrumento confiable, aceptado, y que realmente recibe pocos cuestionamientos. Claro, eso es lo importante, que nosotros podamos estar bien conscientes de esta actividad. Doctor Héctor Robles, ¿qué significan estos indicadores? Nosotros vimos que hay aumentos y disminución. Claro. Mira, Jorge, lo primero que tenemos que aclararle a la ciudadanía es que hablar de pobreza implica tratar de entender que es un concepto abstracto, donde de acuerdo a la medición que se haga tú puedes obtener un resultado diferente. Hasta hace 2 años se estaba midiendo el concepto de pobreza en México a través de 3 temas, grandes temas: el tema de patrimonio, el tema de capacidades y el tema de ingreso. En este año, el año pasado cambia la medición y ahora se incorporan 6 vertientes y además de la parte de ingresos. Es decir, tú, para ser considerado pobre, no solamente vamos a evaluar si tienes una cantidad de recursos económicos en efectivo, liquidez, para que compres ciertos bienes y servicios, sino que además tienes que tener cubiertas 6 capacidades o satisfactores sociales, como son vivienda, como son acceso a la salud, como son acceso a la educación, como viene siendo la calidad de los servicios que tiene tu vivienda, por ejemplo. Entonces, hablar de pobreza, insisto, primeramente hay que definirla, hay que entender que de acuerdo a la medición y el concepto que se escoja se puede variar los resultados. En el caso ya particular de esta medición, ¿qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que definitivamente el avance que tenemos en el país, sobre todo en el concepto de medir la pobreza, se va volviendo más complejo pero más sólido. Es decir, ya no pensamos en un concepto de pobreza unidimensional. Es decir, ahora estamos hablando de pobreza donde estamos viendo todas las vertientes. Entonces, si pudiéramos nosotros graficar en 2 ejes, por un lado, la cantidad del ingreso que recibe una familia y por otro lado, el tipo de servicios o satisfactores que tiene, como educación, salud, de esa manera nosotros podemos determinar cuáles son los rangos de pobreza diferentes. Por eso en esta medición se habla de pobres extremos, de pobreza moderada y de un grupo de población que no necesariamente tiene pobreza en ingreso, pero que sí carece de una serie de satisfactores importantes. Creo que eso es lo más importante en primer lugar para hablar del tema de la pobreza. Y bueno, ¿qué nos está hablando en el caso de México? Bueno, pues que finalmente hay cierta estabilidad en el tema de la pobreza en zonas rurales y sin embargo en zonas urbanas ha habido un incremento relativo en lo que viene siendo la pobreza extrema, ¿no? Bien, ¿qué tanto es usted pobre? ¿Qué tanto no tiene problemas de liquidez? Esto debemos de clarificarlo y saber estas líneas. Hay una línea donde nos dicen cuándo yo puedo ser pobre funcional o con problemas de vulnerabilidad. ¿Cómo determinamos eso? Si allá en casa nos están viendo y dicen, oye, yo soy pobre por mi ingreso, soy pobre porque no tengo casa, no soy pobre porque no tengo coche, ¿cómo determino eso? Sí, mira, la medición de la pobreza toma en cuenta 6 factores que ya mencionaba ahorita Héctor, más el ingreso. Cuando tú tienes carencia de más de uno de estos indicadores, o estás por abajo de lo que se llama la línea de bienestar en cuanto a ingresos se refiere, se considera que eres pobre.
Si tú tuvieses 3 o más satisfactores de estos no cubiertos y estuvieses abajo de la línea de bienestar mínimo, estaríamos en la situación en que serías pobre extremo. ¿Dónde se ubica esta línea de bienestar? Esta varía dependiendo si estamos hablando de lo urbano o si estamos hablando de lo rural. En lo urbano el indicador es aproximadamente 2,100 pesos por persona. Esto quiere decir que no es por familia. Sí, y va a depender en una familia dependiendo también del número de integrantes que tenga la misma, ¿verdad? Son 2,100 pesos por persona al mes. En lo rural estaríamos hablando de aproximadamente 1,500 pesos. 1,500 pesos también por persona al mes. La línea de bienestar mínimo, estaríamos hablando que estaría en 1,000 pesos, 1,001 pesos para ser exactos, en lo urbano y 700 pesos en lo rural. Entonces, si tú tienes una familia que tiene 5 integrantes y tiene un ingreso de 5,000 pesos, estás en la línea de bienestar mínimo. Claro. ¿Sí? Si ganas más de 5,000 pesos con 5 integrantes, estarías ya por encima, ¿no? Y para poder rebasar la línea de bienestar, una familia, ya no el mínimo, sino el bienestar simplemente, una familia de 5 personas en una ciudad, pues tendría que estar ganando arriba de los 10,000 pesos. Quiere decir que si yo gano menos de 10,000 pesos y tengo esos 5 integrantes en mi familia, pues probablemente sí tenga bastantes problemas para poder desarrollarme adecuadamente. Sí, tomando en cuenta también que la gente puede tener el ingreso económico, pero puede no tener todos los satisfactores. Todos los demás satisfactores. Déjame ponerte un ejemplo. Ajá. Una persona, un empresario, un productor que instala una bodega en el mercado de abastos, que suelen tener algunos de ellos un buen éxito económico y tienen un ingreso considerable, puede ser que estuvo trabajando desde muy joven, no fue a la escuela, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que por ingreso lo cubre, no tiene ningún problema, ¿verdad? Ajá. Pero le falta uno de los satisfactores. Y faltándole uno ya queda como vulnerable. Como vulnerable por carencias sociales. Ok. Como puede darse también el caso de quien tenga cubierto todas las necesidades sociales, pero no tiene ingreso ahorita suficiente porque está desempleado, porque es un trabajador eventual, porque está recién terminando la escuela, ¿sí? Y entonces no está teniendo el ingreso suficiente, entonces ese es un vulnerable por ingreso. Ok. Ahora, ¿qué hacer con estos vulnerables, doctor? ¿Cómo se le puede aplicar? Ya tenemos la estadística, ya sabemos cuántos pobres hay. En Jalisco hay más de 2 millones, parece ser, de pobres, 2,720,000, decía la encuesta, la estadística. Sin embargo, ¿qué hacemos con ello? Bien, mira, yo pienso que los resultados están ahorita en este momento llevando a los diferentes niveles de gobierno a evaluar las acciones que se tienen que desarrollar e implementar. En política pública, normalmente, como tú defines un problema, en automático generas una solución. ¿A qué me refiero? Pensemos que si de pronto decimos que los sindicatos son el cáncer de la sociedad, bueno, pues la solución es erradicarlos. Si decimos que los sindicatos son el pilar institucional de México, pues hay que fomentarlos. Bueno, pero ¿por qué los sindicatos? Bueno, es un ejemplo en general, ¿no? Pero lo que voy es, dado como se definió la pobreza en esta encuesta y en esta medición, la política pública para abatir la pobreza, entonces se diversifica y entonces tenemos que atacar el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso a la salud pública, la calidad de los servicios en la vivienda, la calidad pues del trabajo, del ingreso, la remuneración que tengo, la calidad del acceso a seguridad social y obviamente pues la parte económica. Creo que hay que revisar los resultados muy a detalle. Insisto, gran parte de lo que se demuestra en las cifras nacionales y en el caso de Jalisco también es que hay una diferencia entre lo que es la pobreza rural y la pobreza urbana. En la parte rural, normalmente la pobreza de corte o la carencia alimenticia, por llamarlo así, no es tan grave. ¿Por qué? Porque finalmente tienes mecanismos de autoayuda. Siembras una parcela y bueno, te comes un jitomate, te comes un elote, tienes una vaquita. Es decir, hay más mecanismos. En el caso de la pobreza urbana no es así. Si tu ingreso no te alcanza para cubrir la canasta mínima de la que hablaba ya Martín, pero además de que no te alcanza el ingreso, tus esquemas de seguridad social por parte de los gobiernos nacional, federal, estatal o municipal no te ayudan a solventar esa problemática, entonces estás en una situación muy vulnerable y delicada.
¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer las políticas públicas vinculadas a estos 6 satisfactores que ya se comentaban y obviamente darle un buen apretón al tema de la generación de empleos que le permita a la gente hacerse llegar de un ingreso. Voy a poner un ejemplo adicional a los que ya comentaba Martín. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos mucho comercio informal. A lo mejor el comerciante informal puede rebasar la línea mínima en ingreso, que lo podrían catalogar como pobre o no. Entonces, posiblemente esté bien en ingreso, o por lo menos esté arriba de la media. Pero a lo mejor el comerciante informal no tiene acceso a seguridad social, a un esquema de salud pública adecuado, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a su vivienda, no tiene los servicios mínimos, entonces se encuentra en una condición de vulnerabilidad. Lo que llama la atención de la encuesta también y de los resultados es que en el caso del país, cerca del 46% de la población se considera como que está en estado de pobreza. La pobreza extrema se reduce a 11 millones, pero en el caso del país, por lo menos con esta medición, son cerca del 46% de la población del país. 46% de pobres, de una población de más de 100 millones de más de habitantes. 120 millones aproximadamente. Es una bastante grande esa cifra. Sin embargo, ¿qué se hace entonces para ese tipo de situaciones? Ya tenemos el problema, la Coneval dice que lo que se mide se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar la pobreza? ¿Cómo podemos evitar caer o paliar esa actividad? A través de una política social que vaya atendiendo precisamente la satisfacción de esas necesidades que están siendo señaladas como carencias. Y esa política social tiene que estar reflejada en programas. Una política social simplemente plasmada en el papel no te garantiza absolutamente el que puedas modificar las cosas. Si esta la instrumentas a través de programas que puedan ser de apoyo a la educación, a la salud, a generar mayor bienestar, seguridad social, etcétera. Bueno, estos programas son acciones, instrumentos que están llevando a atender esas necesidades y a buscar reducirla. En la medida de que estos instrumentos logran el objetivo de primero contener el crecimiento que se da sobre todo en momentos de crisis como el que es el periodo que está midiendo esta encuesta, y después disminuir esos índices, podríamos decir que es un programa que está siendo eficiente, está cubriendo con el objetivo para el cual fue diseñado. Es así que entonces el gobierno, en cualquiera de sus niveles, federal, estatal o municipales, dicen, bueno, en la comunidad a la que a mí me toca, la incidencia mayor es la de la carencia de vivienda, de los servicios en la vivienda, pues entonces se abocan a generar estos programas, ¿sí?, de mejoramiento de vivienda o de servicios a la vivienda, ¿no? Porque aquí hay dos indicadores en materia de vivienda. Uno es servicios dentro de la vivienda y otros son servicios fuera de la vivienda. Por ejemplo, dentro de la vivienda el piso de tierra o un piso de concreto, es un servicio dentro de la vivienda. Aunque se utilicen en la vivienda, pero que vienen de fuera, son servicios fuera de la vivienda, el agua, el drenaje, ¿sí?, que no son únicamente dentro de la vivienda, sino que tienen que tener una cobertura externa. Entonces ahí entran, por citar un ejemplo, el programa Mejora tu Casa, un programa que, de acuerdo a los índices que teníamos hace 5 años, veíamos que en Jalisco había la necesidad de abatir fuertemente este indicador como una forma de reducir no solo este indicador del Coneval, sino del índice de marginación. Bueno, hay que desarrollar un programa que atienda las necesidades de vivienda a través de piso firme, de dotar de sistemas de agua potable, de baños o de techos, que son de las carencias más fuertes que había. Esto mencionado a nivel estatal. A nivel municipal esto es también posible, ¿no? A través de programas de introducción de agua potable, de agua de líneas de drenaje, de electricidad, etcétera, ¿no? Entonces, son una política social que enfoque el problema y programas que sean los instrumentos que permitan operar directamente en el sitio y en las personas esas necesidades. Generalmente las personas necesitan apoyos, necesitan que el gobierno, en cualquiera de sus niveles, les pueda echar la mano para salir adelante en la problemática de su pobreza, de su situación. Sin embargo, ¿estos programas realmente funcionan? Bueno, creo que ha habido programas emblemáticos en el país, como es el programa Oportunidades, que se deriva del programa Progresa y en su momento del programa Solidaridad, que sí han logrado de alguna manera ser ejemplo a nivel internacional del combate a la pobreza,
pero que en los últimos años se enfocaron mucho a las zonas rurales. Y parte de lo que demuestra este estudio es que la pobreza está creciendo en las zonas urbanas. Creo que necesitamos los 3 niveles de gobierno redefinir una política social más orientada a las zonas metropolitanas. No descuidar la parte rural, pero creo que este fenómeno de que sigue migrando nuestra gente del campo a las ciudades, este crecimiento de cinturones de miseria en la ciudad, que nos muestra que la persona en estado de vulnerabilidad en la ciudad está mucho más lacerante, mucho más lastimada que el pobre que se encuentra en el campo, sí nos obliga a replantear muchos esquemas. Yo lo he comentado en varios foros donde ha estado Felipe Vicencio, el delegado aquí de Jalisco, de Cedesol, donde ha estado Martín, que es muy importante comenzar también a fortalecer los programas desde el municipio de combate a la pobreza. Tradicionalmente los municipios hemos meramente administrado programas federales y estatales, y hay una política social municipal que requiere ser fortalecida y con un vigor mucho más inmediato, porque finalmente somos el nivel de gobierno más cercano. Esto solamente va a ser posible en municipios donde hay una capacidad financiera, como en el caso de la zona metropolitana, Zapopan, Guadalajara, tal vez Tlaquepaque, pero hay municipios, por ejemplo, en el interior del estado de Jalisco o de otros estados, que forzosamente requieren del apoyo federal y estatal con programas muy agresivos y muy incisivos. Creo que la gran reflexión que tenemos que hacernos, sobre todo, por ejemplo, ya hablando cifras del estado de Jalisco, donde hay pues un incremento en la pobreza extrema de 47,000 familias, bueno, 47,000 individuos, y un incremento también relativo en las zonas, insisto, urbanas, tenemos que replantear esta política pública que tendría que estar dirigida a abatir este tipo de necesidades que existen en estos espacios, ¿no? Claro, y seguramente habrá grupos vulnerables, habrá grupos que tengan una problemática más fuerte de pobreza. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un momento para continuar con este interesante tema que es la pobreza en Jalisco. Vamos y regresamos en un momento. Es un porcentaje muy amplio, tan solo el comedor asistencial que tenemos aquí funcionando actualmente, tenemos un total de 35 personas, de un total más o menos de 100 usuarios que manejamos aquí, 35 son ese tipo de cuestiones vulnerables que no se les cobra el servicio aquí en el comedor. Entonces, no sé, más o menos haciendo una relación del porcentaje que hay ahorita en Guadalajara de adultos mayores con respecto a un porcentaje que haya de adultos en esa situación, puede ser hasta de un 20 o 25% de esa población adulta. Que más o menos un estimado que tenemos nosotros con relación a la cantidad actual que hay de adultos mayores en Guadalajara, consideramos que puede ascender de un 20 o un 25% de esa total de la población que se pueda encontrar en una situación tan desfavorable, que no cuente con ninguna red primaria de apoyo ni secundaria y que pues requiera el apoyo total de la asistencia social.